Capítulo 4. La primera línea. Adrián no hizo nada esa tarde. Terminó el turno. Guardó su estación. Cruzó Bastión Oris con la misma velocidad sobria de todos los días. Mostró su credencial donde debía mostrarla. Tomó el enlace de regreso al anillo Meridian. Entró en su apartamento. Cerró la puerta. Y no hizo nada. No abrió consultas nuevas. No revisó rutas ocultas. No buscó el identificador del primer módulo. No intentó localizar a Mara ni reinterpretar la conversación palabra por palabra. Pero la conversación siguió ocurriendo dentro de él. La frase sobre el residuo, la advertencia sobre las palabras, la recomendación casi casual, casi clandestina, de no usar anomalía, donde otros sí usarían desfase residual o incompatibilidad de transición. Y luego, debajo de todo eso, la notificación de pulso. No le molestó solo que hubiera aparecido. Le molestó la naturalidad con la que su cuerpo había sido traducido en tiempo real por un sistema que seguía llamando ayuda a lo que ya empezaba a parecerle otra cosa. La ciudad, sin embargo, hizo lo de siempre. La luz de su apartamento descendió a una temperatura más cálida. La cocina proyectó sugerencias de recuperación alimentaria después de una jornada técnica prolongada. La climatización ajustó humedad ambiente en función de su respiración y del estrés residual que, suponía, seguía dibujado en alguna parte de su perfil biométrico. Todo estaba pensado para devolverle la calma. Por primera vez le pareció una invasión educada. Cenó sin hambre. No porque estuviera ansioso al modo antiguo, con nudo en el estómago y pensamientos disparados, sino porque algo más fino lo mantenía en tensión. Una cuerda tirante bajo la piel, la sensación de que el día había terminado por fuera, pero no dentro de él. Se sentó junto al ventanal con un vaso de agua en la mano y observó Beira. La ciudad se desplegaba hacia el centro con su geometría impecable, más blanca y silenciosa a medida que ascendía hacia la corona central. Más abajo, el Meridian respiraba con esa cadencia serena que durante años le había parecido una forma adulta de paz. Desde allí arriba, todo tenía una lógica amable. El tránsito fluía, la iluminación sugería descanso, las ventanas se apagaban en secuencias casi musicales. Si uno no conocía los túneles, los talleres, los laboratorios, si uno no miraba más de lo necesario, podía creer que la civilización por fin había encontrado una manera limpia de sostenerse. Tal vez mucha gente lo creía de verdad, tal vez tenían razones. Adrián apoyó la frente contra el vidrio frío. Lo que Mara le había dado no era una verdad, ni una prueba. Apenas una confirmación en voz baja de que la grieta existía fuera de él. Había alguien más que veía faltar algo en los sueños y no lo llamaba mejora. Y precisamente por eso no podía actuar como alguien impulsivo. Se conocía demasiado bien, no era valiente de forma automática, nunca lo había sido, no tomaba riesgos por gusto ni confundía curiosidad con coraje. Su vida entera dentro de Aeternum Core había sido una construcción lenta de obediencias razonables. Aceptar el trabajo que existía, aprender lo que podía aprender, subir un peldaño si se abría uno, no buscar preguntas que pudieran costarle el suelo bajo los pies. La idea de entrar a buscar información restringida, de usar rutas que no le correspondían, de guardar una copia mínima de algo que no tenía derecho a conservar, no encajaba naturalmente en el tipo de persona que había sido hasta ahora. Esa noche tuvo que preguntárselo con toda crudeza. ¿De verdad estaba dispuesto a llegar más lejos? No en abstracto, no como frase heroica, de verdad. ¿Estaba dispuesto a dejar de ser solo alguien que ve? ¿A convertirse en alguien que toma? La ciudad apagó un poco más la luz. En el panel lateral apareció una sugerencia discreta de transición a descanso profundo. Adrián la ignoró. Unos segundos después, la interfaz proyectó, con esa paciencia perfectamente calibrada que solo empeoraba las cosas, una propuesta de respiración para facilitar conciliación del sueño. Esa también la ignoró. Se acostó tarde. No tuvo un insomnio feroz. No dio vueltas en la cama durante horas ni peleó físicamente con el descanso. Fue peor en otro sentido. Se durmió varias veces y salió varias veces de la superficie del sueño como si una parte de su mente se negara a dejar de pensar incluso cuando el cuerpo ya había cedido. Soñó con pasillos. No recordaría cuáles. Soñó con puertas cerradas, con pantallas demasiado blancas, con una voz que no alcanzaba a oír del todo porque cada vez que parecía acercarse, algo le alisaba el sueño desde dentro hasta dejarlo otra vez sin forma. Se despertó más de una vez, sin abrir los ojos por completo, con la sensación de haber olvidado algo importante un segundo antes de recordarlo. Cada vez, el sistema volvía a llevarlo hacia abajo con una suavidad impecable, como si incluso la inquietud estuviera siendo administrada. Cuando amaneció, no se sintió agotado. Se sintió irritado. No fue una emoción grande, no fue rabia ni rechazo total. Fue algo más fino y más nuevo. La rutina de siempre, intacta, ya no le ofrecía alivio, le ofrecía fricción. La luz gradual de la habitación le molestó.
El resumen de descanso en el panel le molestó. La temperatura exacta del aire le molestó. La voz silenciosa de la ciudad, esa forma de anticiparse a él con una cortesía inagotable, le resultó por primera vez insoportable. Se incorporó con un movimiento seco. El panel desplegó, como cada mañana, sus métricas resumidas. Calidad de sueño, alta recuperación funcional, adecuada carga cognitiva prevista para jornada técnica, moderada. Recomendación, activación progresiva. Adrián no quiso leer nada más. Deslizó la interfaz hacia la capa de preferencias y buscó, con una brusquedad que no era habitual en él, el control de notificaciones personales. Aparecieron varias categorías: bienestar fisiológico, sugerencias de rutina, optimización nutricional, alertas de tránsito, recordatorios cívicos, intervenciones adaptativas, no críticas. Desactivó una tras otra. El sistema mostró un mensaje neutro. Notificaciones no esenciales suspendidas hasta cierre de ciclo diario. Las alertas de seguridad prioritaria se mantendrán activas. Adrián leyó la línea final, pero en ese momento no le prestó suficiente atención. Solo quería silencio. No quería sugerencias. No quería consejos de respiración. No quería que su desayuno fuera una ecuación. No quería que la ciudad le hablara mientras él intentaba decidir si iba a traicionarla. El gesto fue pequeño, casi ridículo. Y sin embargo le produjo una satisfacción mínima, infantil y tensa, como cerrar una puerta interior aunque fuera por unas pocas horas. Se vistió. Salió. Bajó al flujo matutino del Meridian con la sensación de que había cambiado algo que el resto del mundo aún no notaba. El trayecto hacia Bastión Oris transcurrió con la normalidad acostumbrada, pero la noche había hecho su trabajo. No le había dado valor exactamente. Le había dado algo más útil, una forma fría de la decisión. No iba a olvidar el patrón. No iba a confiar en que, con el tiempo, la inquietud se desvaneciera sola. No iba a permitir que el sistema resumiera también eso hasta volverlo tolerable. Necesitaba mirar, y si iba a hacerlo, tendría que hacerlo bien. Cuando llegó a Bastión Oris, el turno ya estaba en marcha. El laboratorio vibraba con su mezcla habitual de metal, aire reciclado, diagnósticos y voces bajas. Adrián saludó apenas, se sentó en su estación y dedicó la primera parte de la mañana a tareas ordinarias. No por autocontrol heroico, por prudencia. Quería entrar en el flujo del día antes de desviarse de él. Mientras clasificaba un par de módulos periféricos, la frase de Mara regresó con una claridad casi física. Porque equivocarse de palabra en ciertos sistemas puede ser más peligroso que equivocarse de diagnóstico. No era solo una advertencia sobre terminología clínica, era una llave. El sistema no solo almacenaba información, la ordenaba según marcos de lectura aceptables. Una misma cosa podía abrir una ruta o cerrarla dependiendo del nombre que recibiera. No era muy distinto a la vida fuera de las terminales. En Beira, también las personas aprendían qué palabras usar si querían seguir siendo legibles, funcionales, seguras. A media mañana, cuando una franja del turno dejó varias estaciones vacías por cambio de lote en mantenimiento, Adrián encontró el hueco que estaba esperando. No fue a una sala prohibida ni forzó ningún acceso espectacular. No necesitaba eso. Bastaba una terminal secundaria de soporte, una de esas interfaces que casi nadie mira con atención porque su función parece humilde: cotejar, reenviar, clasificar. Lugares donde el sistema, confiado en la rutina, a veces deja pequeñas costuras visibles. Se levantó con un módulo en la mano para sostener la apariencia de un trayecto funcional. Cruzó 2 pasillos. Entró a una cabina lateral con panel de revisión cruzada. Cerró tras de sí. El zumbido del exterior quedó amortiguado. Durante un segundo se quedó quieto frente a la interfaz apagada, observando su propio reflejo oscuro. No era un héroe entrando en territorio enemigo. Era un técnico común a punto de hacer algo que, hasta hacía 2 días, ni siquiera habría considerado. Activó la terminal. La pantalla despertó con el mismo tono neutro de todas las interfaces de Aeternum Core. Le pidió credencial. Le pidió autenticación biométrica. Le devolvió acceso limitado de soporte diagnóstico. Adrián no intentó llegar más allá de lo que su perfil permitía a simple vista. Comenzó donde empezaría cualquiera con una justificación legítima. El arte, si había alguno, consistía en hacer preguntas que parecieran normales. Recordó el consejo de Mara. No escribió anomalía, escribió incompatibilidad de transición y luego, como subcriterio, desfase residual. La terminal procesó la consulta. Durante 2 segundos no apareció nada. Después, uno a uno, comenzaron a desplegarse resultados, más de los que esperaba. No eran cientos, no eran miles, pero no eran 2 ni 3. Había casos del Meridian. Había casos derivados desde clínicas satélite. Había revisiones breves de descanso. Había perfiles laborales estables. Había resoluciones cerradas con lenguaje clínico sobrio, casi elegante. Adrián sintió la piel de los antebrazos tensarse. Abrió el primero.
Patrón conocido, reducción de residuo onírico sin deterioro funcional. Abrió el segundo. Amortiguación afectiva uniforme en fase de salida de sueño, corregida como mejora adaptativa. El tercero, carga emocional residual optimizada, sin seguimiento adicional. El cuarto, transición REM limpia, actividad estabilizada, caso cerrado. Lo peor no era la coincidencia, lo peor era el tono. Ninguno de los expedientes parecía un error, ninguno estaba marcado como problema crítico, al contrario, todos estaban redactados como pequeñas victorias clínicas, ajustes exitosos, mejoras discretas, correcciones aceptables en usuarios que seguían funcionando de manera impecable dentro de la ciudad. Se obligó a frenar. El miedo, cuando llega de verdad, no siempre paraliza. A veces acelera de una forma peligrosa. Empuja a abrir demasiado, a confirmar demasiado rápido, a querer convertir la sospecha en teoría antes de tiempo. Adrián cerró 2 ventanas. Respiró. Volvió a mirar la lista principal. Había un patrón, sí, pero todavía era fragmentario. Los casos estaban dispersos en tiempo, en sectores, en perfiles, nada lo bastante lineal como para convertirse de inmediato en denuncia. Lo bastante consistente, sin embargo, como para destruir para siempre la idea de accidente aislado. Afinó la consulta. Cruzó términos, filtró por nivel de integración, eliminó perfiles con crisis previas para quedarse solo con usuarios funcionales, sin historial grave, personas que jamás habrían sido consideradas problemáticas por el sistema. La lista no desapareció, siguió ahí, menor, pero intacta. Adrián bajó lentamente la mano que había dejado suspendida frente al panel. Eso fue lo que terminó de decidirlo. No estaba mirando una serie de fallas marginales en personas ya inestables. Estaba mirando otra cosa. Intervenciones repetidas sobre sujetos normales, sujetos útiles, sujetos que, en apariencia, no necesitaban ser corregidos de nada, salvo de aquello que el sistema consideraba un exceso invisible. Pensó en cerrar todo. De verdad lo pensó, borrar la ruta, volver a su estación, cargar con la sospecha como se carga con un dolor de cabeza leve, sin resolverlo, esperando que no empeore, seguir siendo Adrián Narek, técnico de bajo rango, prudente, reemplazable, vivo, era lo más sensato, y precisamente por eso se dio cuenta de que si no guardaba nada, mañana podría traicionarse a sí mismo con la misma facilidad con la que llevaba años obedeciendo. Mañana podría decirse que exageró, que la lista no era tan rara, que esos términos eran clínicamente aceptables, que la noche anterior había dormido mal, que Mara no quiso decir lo que él creyó oír. Necesitaba una piedra real, algo pequeño, torpe, insuficiente, un objeto que resistiera la tentación posterior de volverse otra vez dócil. Eligió 3 registros, no los más graves, los más limpios. Los extrajo en fragmentos mínimos, no como expedientes completos, sino como trazas técnicas incrustadas dentro de una capa de mantenimiento aparentemente irrelevante. Una torpeza elegante del sistema era que mucha de su información más sensible viajaba mejor cuando parecía aburrida. Compresión. Cifrado local. Ocultamiento bajo una nomenclatura de revisión periférica. Sus dedos se movieron con más calma de la que sentía. Durante unos segundos, el mundo entero fue ese procedimiento. No respirar demasiado hondo, no dejar rastros evidentes, no mirar el reloj, no pensar en cámaras, no pensar en quién revisa, no pensar en Lucien Vale, no pensar en nada que volviera torpes las manos. La copia quedó hecha, pequeña, casi ridícula. Un puñado de líneas y cruces incapaces de probar por sí solos una conspiración. Pero existía, y ya no pertenecía solo al sistema. Adrián estaba por cerrar la sesión cuando la terminal hizo una pausa mínima. No se congeló, no lanzó alarma. Solo tardó medio segundo más de lo habitual en responder a su último comando. Medio segundo. Bastó para dispararle un latido más duro en el pecho. Luego apareció una validación adicional. Verificación de integridad de sesión. ¡Espere! Adrián no se movió. Sintió el sudor enfriarse de golpe en la base de la espalda. La barra de proceso avanzó con una lentitud insoportable, aunque no duró más de 3 segundos. Después, la terminal volvió al estado neutro. Sesión establecida. No se detectan conflictos. No se detectan conflictos. La frase, diseñada para tranquilizar, tuvo el efecto contrario. Cerró la consulta, borró la ruta visible, retiró credenciales de la terminal, tomó el módulo vacío que había llevado como coartada y salió de la cabina con la sensación de haber regresado de un lugar mucho más profundo que una simple revisión cruzada. El pasillo exterior seguía igual. Un técnico cruzó con un carrito de piezas. Una compuerta se abrió y cerró al fondo. Alguien rió 2 puertas más allá por algo que Adrián no alcanzó a oír. Nadie corría hacia él. Nadie lo llamaba por su nombre. Nadie lo había detenido.
Y sin embargo, ya no caminaba con la misma tranquilidad. Volvió hacia su estación sin prisa visible, obligándose a no parecer ni más rígido ni más rápido de lo normal. El archivo oculto pesaba en su sistema personal con una materialidad absurda. No pesaba casi nada en términos técnicos, pero arrastraba detrás de sí una pregunta nueva y mucho más peligrosa que la de los sueños. ¿La verificación había sido casual? Se sentó, acomodó el módulo sobre la mesa, abrió una interfaz cualquiera, intentó ordenar las manos. Fue entonces cuando la notificación apareció, no como un mensaje general del turno, no en una pantalla externa. Apareció en el borde de su visión personal, limpia y discreta, atravesando el silencio que él mismo había impuesto horas antes. Variación fisiológica detectada, pulso por encima de rango basal. Se recomienda regulación respiratoria inmediata. Adrián se quedó sin moverse, no por la frase, por el hecho imposible de que estuviera allí. Esa mañana había bloqueado las notificaciones no esenciales. Las había bloqueado una por una con la irritación precisa de alguien que ya no soportaba escuchar a la ciudad pensar por él. Recordó con claridad casi táctil la línea final del panel. Las alertas de seguridad prioritaria se mantendrán activas. En ese momento no le había importado. Ahora sí. Miró la notificación como si pudiera abrirla con la fuerza de su incredulidad. ¿Seguridad prioritaria? ¿Desde cuándo un pulso elevado en un técnico sentado frente a su estación merecía romper el silencio que él había escogido? La respuesta más razonable era simple. Quizá no había entendido bien la clasificación. Quizá ciertas variaciones fisiológicas se agrupaban dentro de protocolos superiores. Quizá era normal. Quizá siempre había sido así y él solo acababa de empezar a verlo. Pero ninguna de esas respuestas le devolvió el aire, porque la verdadera pregunta no era técnica, era íntima. ¿Qué clase de sistema decide por encima de tu decisión de no ser interrumpido? ¿Qué capa de prioridad considera que tu cuerpo le pertenece lo suficiente como para atravesar tu voluntad mínima de callarlo? Rechazó la sugerencia con un gesto rápido. La notificación desapareció. El pulso, en cambio, tardó más. Se obligó a respirar sin ayuda. Contó en silencio, no porque creyera en el ritual, sino porque necesitaba oír dentro de sí algo que no viniera ya traducido por el sistema. 1, 2, 3... El corazón fue bajando de a poco, todavía desacompasado por la mezcla de miedo y revelación. No era solo que hubiera robado una copia, era que, en el mismo gesto de robarla, había descubierto otra capa de la jaula. La ciudad podía ser silenciada a nivel de comodidad, no necesariamente a nivel de prioridad, y las prioridades no las definía él. Adrián abrió una nota local en su capa oculta y escribió sin pensar demasiado en el orden. Casos repetidos / usuarios funcionales. Verificación de sesión posterior a extracción alerta de pulso atravesó bloqueo. Se detuvo con los dedos sobre el panel. Luego añadió una última línea. No controlar el lenguaje / tampoco el silencio. La leyó una vez y la cerró. Al fondo del laboratorio, Bastión Oris seguía sosteniendo a Beira como si nada de eso importara. Como si el mundo no pudiera cambiar porque un técnico de bajo rango hubiera ocultado un archivo diminuto y se hubiera asustado de una notificación. Tal vez tenía razón. Tal vez el mundo no cambia por cosas así, pero las personas sí. Adrián apoyó la espalda en el respaldo de la silla y dejó que la normalidad del turno continuara sobre él con toda su impecable indiferencia. Abrió un expediente cualquiera, lo leyó, entendió apenas la mitad, volvió a leerlo con paciencia mecánica. Ahora ya sabía que el patrón existía, sabía que el sistema respondía a ciertas preguntas con más sensibilidad de la visible. Y sabía algo peor. Que incluso una desobediencia pequeña podía ser observada desde capas donde ya no bastaba llamarla ayuda. Lo que tenía oculto era casi nada, pero era suyo, no porque le perteneciera moralmente, no porque supiera aún qué hacer con ello. Suyo en el único sentido que importaba ahora. No se lo habían dado para que lo conservara, y eso bastaba para dividir su vida en dos mitades. La de antes, en la que todavía podía creer que toda inquietud encontraba su sitio si uno seguía funcionando. Y esta otra, la que había empezado con una copia demasiado pequeña para justificar el miedo que le producía, y con una notificación atravesando el silencio para recordarle que ni siquiera el derecho a no escuchar estaba enteramente bajo su control. Cuando terminó el turno, se levantó con movimientos lentos, recogió sus cosas y salió de Bastión Oris sin mirar hacia atrás. No llevaba una gran verdad, llevaba algo peor. La primera pieza,